Buen día, gente del IAE. Ayer, viernes, Jesús invitaba a sus interlocutores en la sinagoga de Cafarnaúm a que hicieran un acto de confianza en él, porque acababa de decirles palabras difíciles de comprender, palabras que ellos consideraron muy duras, en las que de un modo profético Jesús les dice: el que come mi sangre y bebe mi sangre tiene vida en mí y yo viviré en él. Y el que no come mi carne y no bebe mi sangre no tendrá vida eterna. Palabras que eran difícilmente comprensibles en ese contexto. Jesús, insisto, les pide un gesto de confianza, un acto interior de confianza, porque ya llegará el momento de que entiendan lo que Él les está diciendo. Pero se produce una gran discusión entre aquellos que participaban de aquella reunión de la sinagoga, y ahí es donde comienza el Evangelio de hoy. Después de escuchar la enseñanza de Jesús, muchos de sus discípulos, no solamente de los interlocutores que lo escucharían por primera vez, decían: es duro este lenguaje, ¿quién puede escucharlo? Jesús, sabiendo que sus discípulos murmuraban, les dijo: ¿esto los escandaliza? ¿Qué pasará entonces cuando vean al Hijo del Hombre subir a donde estaba antes? Cuando vuelva al cielo, ¿no? El Espíritu es el que da vida, la carne de nada sirve. Las palabras que les dije son espíritu y son vida. Pero hay entre ustedes algunos que no creen. Estas palabras, les está diciendo, son palabras proféticas. Son palabras que están llenas de un espíritu que todavía ustedes no pueden comprender. No se queden con la letra, no se queden con la palabra muda, sencillamente como si fuera un trozo de carne, sino que es algo que se mueve, algo que late. Estas palabras tienen una fuerza interior que se va a ir desplegando, y estamos al principio del Evangelio de San Juan, a lo largo de todo mi mensaje. Jesús dice: yo sé que algunos de ustedes no me entienden, y aún así insisto en pedirles un gesto de confianza. Jesús se dirige entonces hacia aquellos más cercanos, porque el movimiento que hay alrededor suyo es muy fuerte. Dice Jesús que desde ese momento muchos de sus discípulos se alejaron de él y dejaron de acompañarlo. Cuando uno estudia un poco a fondo los textos, se da cuenta de que al principio de su predicación se juntó un grupo de personas que lo seguía con admiración, con asombro, con una cierta afección personal, con un cierto enganche, llamémoslo, pero Jesús les pedía un paso más. Dice San Juan que en este momento, después de estas palabras, muchos de ellos dejaron de seguirlo. Puede hacerse una suposición que algún estudioso ha hecho, que si podía tener alrededor un centenar, un poco más de seguidores, lo que le quedaron fueron un poco más de un par de decenas. Todo entreleyendo el texto con atención y tratando de ver lo que dice todo el Evangelio. Entonces, una vez que se produjo esta desbandada, Jesús se dirige a los 12, es decir, a sus apóstoles, a aquellos que había elegido él, y los interpela personalmente. ¿También ustedes quieren irse? Les abre la puerta, como asegurándoles que el camino que él pide es un camino de libertad. Simón Pedro le respondió: Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Y nosotros hemos creído y sabemos que eres el Santo de Dios. ¿Cuántas veces la Iglesia ha repetido esas palabras? Señor, tú tienes palabras de vida eterna. Hay muchas palabras que suenan a nuestros oídos, sino que nos invitan a caminos de lo más variados, nos invitan a propuestas de vida que no tienen que ver con el Evangelio, que pueden darnos una gran satisfacción inmediata, nos pueden divertir, nos pueden entretener, pero nunca nos van a hablar al fondo del corazón, porque solamente Jesús tiene palabras de vida eterna, palabras que nos llenan en lo más profundo de nuestros anhelos, en lo más
profundo de nuestro corazón y que Jesús sabe que a veces esa palabra puede ser un poco oscura porque no nos da respuestas inmediatas. A veces en el diálogo nos gusta imponer los términos del diálogo y entonces queremos respuestas rápidas y la otra persona está en su derecho de no abrir el juego y en el diálogo hay que aprender a esperar, hay que aprender a confiar y eso es lo que Jesús nos pide. Dos enseñanzas nos puede dejar toda esta semana siempre alrededor de la confianza en Jesús. Hemos hablado mucho de Jesús que es el pan de vida. Se vive en la iglesia, se vive la vida cristiana alimentándola con el pan y con la palabra, como decía San José María, con la Eucaristía y con el Evangelio. Recuerdo que un poco la idea de estas reflexiones es tratar de invitarte a vos a meterte dentro del Evangelio y pensar con qué gesto, con qué rostro Jesús hablaría a sus apóstoles con esta fuerza, con qué gesto a veces de espanto, de susto, de desconfianza, de confianza, de entrega, de rechazo. Los que escuchan a Jesús reciben su palabra para poder meternos dentro de esa dinámica que tenemos que repetir en nuestra propia vida. A mí, Jesús me dice, vos también. ¿Qué decirte? Y tengo que tratar de promover dentro mío esa reacción, de decirle, Jesús, ¿a quién voy a ir? ¿Dónde voy a buscar una palabra que le pueda dar sentido a mi vida? Tú tienes palabras de vida eterna. Los bendigo en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Buen fin de semana.